Buenas noches todos. Vamos a empezar con nuestra sesión de meditación. Gracias. Muy amable. Muy bien. Iniciemos como lo hacemos siempre con la yoga de las 9 respiraciones. Para la misma nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino Rasana y el femenino Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de ese punto comúnmente conocido como la apertura de Brahma, localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un embudo o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, hasta arribar a ese punto conocido como el chakra secreto, localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco y el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres y en la posición inversa, correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos involucramos con la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de la respiración del ánfora o de la vasija. Al inhalar intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma. Intentamos reconocer y así descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco, un dardo a través de una cerbatana. Así decantamos 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos de los que dependen las funciones dualistas de la cognición o conciencia. Fortalecemos así el Yeshelun, el viento de sabiduría que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir reside en el medio del canal central y del que dependen las funciones elevadas de la cognición. Hacemos esto 3 veces para el canal masculino, energía de color blanca, 3 para el femenino, energía de color rojo, culminando con la yoga de la gran vasija, el Bumpachen, en la que inhalamos simultáneamente por ambas fosas nasales, retenemos la respiración, volteamos la atención sobre de sí misma. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj y 7 veces en el sentido contrario. Mezclamos los vientos kármicos con el viento de sabiduría en el medio del canal central, propiciando el furor o el calor interno, el impacto que el mismo tiene sobre la continuidad conceptual de la mente. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que presionaremos las fosas nasales, así como también los puntos particulares de acupresión asociados a esta práctica. Y con esta instrucción
Aboquémonos a esta práctica, la yoga de las 9 respiraciones, por unos minutos. Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo es una que observamos y liberamos. Conscientemente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvamos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendamos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Así recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento, cualquier rastro de tensión o ansiedad, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremediación nos concentramos en exhalación y así, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el sopor sueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las 3 sabidurías:
la del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, la del análisis y la investigación que nos permite propiciar a la experiencia directa y la de la meditación que nos orienta y conduce a su integración. Con esta instrucción presente en silencio por unos minutos, dediquémonos al fortalecimiento y cultivo de esta dimensión y este aspecto de la práctica, ¿sí? Toda la atención sobre el respirar. Fortalezcamos la estabilidad. Recordemos por la misma, entendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento.
Una vez más de experimentar excitación mental, nos concentramos en la exhalación y de vernos influenciados o dominados por la lasitud, la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, la que denominamos un ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. Una vez más, de transitar o experimentar excitación o extremidación, nos concentramos en la exhalación. Y de ser presas a la lasitud, el hundimiento mental, la inhalación.
Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza. En realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurarla. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, asociada a las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así la gran oportunidad con la que en efecto, y a manera breve, hoy contamos para intentar imprimir y dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino a través del medio del estudio y la práctica del Buddha Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento, y como en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal. Como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad. Y que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontece. Podría ser hoy. Con base en ello intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor. El mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado siempre y por definición, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente e inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a identificar y fortalecer aquellas positivas y virtuosas, así como debilitar y trascender a las negativas, las no virtuosas. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos, decimos, se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente exploremos a las limitaciones propias, aquellas endémicas a la existencia cíclica, a la vida condicionada. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas, de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio,
y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así tomamos refugio en el Buda, y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero. Esto es, los despiertos, los Budas, los liberados a los que llamamos Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Indirecta y simbólicamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto donde sus cualidades coinciden, haciéndose a nosotros presentes, y así afirmamos: Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Gendunna Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad. Para la misma, imaginemos cómo todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio. Nuestra ciudad, nuestro país, continente o planeta. El universo con sus infinitos mundos. Y nuestro cuerpo referente físico con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se disuelve en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Transitemos a la fase de creación del Guru Yoga de Shakyamuni Buda. Imaginemos, sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordemos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por definición necesarios. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y encollado, que representa la realeza, esto es, a la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la mente. Sobre el mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la que se corporiza un disco lunar y solar en forma de cojines que representa tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda. Las dos acumulaciones. Sobre de estos gradualmente se manifiesta y corporiza la figura de Shakyamuni Buda, a la que también contemplamos radiante, luminosa y translúcida, presente, mas simultáneamente ausente de sustancialidad. Así, la síntesis entre la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura adamantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi y con la plena funcionalidad mental.
Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio haciéndola testiga de su victoria sobre el triple veneno: la ignorancia, el aferramiento, el apego y la aversión. La mano izquierda descansa sobre su regazo, orientada hacia arriba, abierta, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sobre la misma aparece la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, sus 3 túnicas, la última de las mismas elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Sobre la coronilla de su cabeza, como todos los grandes seres o mahasattvas, despliega una pequeña protuberancia, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, energéticos y emocionales. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, y en el que síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despierta, constituida por una miriada de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de Yiram, Shavakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, mas hoy todos dotados de la preciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que con nosotros comparten. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, propicia una honda y profunda transformación. Ahora los seres de sabiduría, Budas y Bodhisattvas irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones. Desciende sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Y así procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas de reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que se vierte sobre de cada uno. Penetra en nuestros cuerpos, recorre las paredes internas de los mismos, arrastrando sus impurezas y limitaciones. Lo que imaginamos acontece en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes. Salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa, imaginamos, se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestros cuerpos de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que al vertirse sobre la tierra en ella opera como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican,
los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, a los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Todo se diluye, se desvanece en el vacío. Aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Las reconocemos como el corazón de la purificación, el arrepentimiento que no es culpa, la determinación de enmienda, la convicción en torno a reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura que simbolizamos a través de la triple joya, la necesidad de cultivar una mente de vocación altruista que contrarreste al egoísmo, el compromiso de purificar las acciones negativas que de cuerpo hemos proyectado sobre de otros u otros sobre de nosotros. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal o comunicativa del habla damantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. La síntesis de la perfección de la sabiduría. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca. Penetra en nosotros, los seres que nos rodean y nos inunda de nueva vez. Nos satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y en la superficie de este néctar, imaginamos, emergen esferas oscuras que representan a nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y que daña, que comúnmente se muestra irreflexivo o que tiende a distorsionar y exagerar la realidad, en especial cuando lo hacemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, donde sea adecuado, propicio, pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces.
Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. Una vez más en un estado y condición libre de elaboración. Oh. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho. Penetra en nosotros, los seres que nos rodean, disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales, toda forma y expresión de ignorancia, todo aferramiento, apego, aversión, celos o hostilidad. Una vez más y donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean. Se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento una vez más en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas 3 luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Y ahora nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento una vez más en un estado y condición libre de elaboración.
Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas. Las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando a Shakyamuni Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, les aseguro que a través de esta práctica sus limitaciones son en efecto purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se traslada y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas, 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea inal del cabello, viendo en nuestra misma dirección. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado y enjollado. Este en la flor de loto, en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, animada por nuestra historia personal, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, de sus habilidades y cualidades. Así el universo reaparece, pero lo hace ahora como se manifiesta la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en donde todos los seres son Budas, los sonidos mantras, y donde todo es perfecto, radiante y luminoso. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 21 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha.
Tayatao Muni Muni Mahamuni Soha. Y ahora transitamos a la fase de perfeccionamiento. Recordamos con la misma, emulamos la transición del morir y el dormir. Esos momentos donde de forma espontánea y natural surge la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia, la cual aquí intentamos reconocer y estabilizar. En nuestro medio surge el canal central. Shakyamuni Buddha irradia luz y claridad, penetra en él mismo y reaparece a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, primarios, secundarios, gotas neurales, emprenden su travesía hacia la gota indestructible. Las gotas neurales masculinas, de color blanco, descienden por la parte superior del canal central. Las gotas neurales femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Después lo hacen simultáneamente. Presionan a la gota indestructible. Y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, Shakyamuni Buddha abre sus ojos, la emulamos. En ese momento, el prana, los vientos sutiles, las esencias vitales, las gotas neurales, penetran en la gota indestructible, la fisuran y liberan a la luz clara esencial de la mente, la cual intentamos reconocer y en la misma intentamos descansar por un momento en un estado y condición libre de la oración.
Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la conciencia de sabiduría, de bondad, amor y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en particular y especial en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Om Ahum Benzi Guru Pamasidi Hum Om Ahum. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Recordarán, la semana pasada estuvimos hablando acerca de este tópico central para la epistemología, la teoría del conocimiento que es propia del Sendero del Diamante, las 3 dimensiones de la conciencia. ¿Recuerdan? Hoy habíamos prometido hablar acerca de la conciencia sustrato. ¿Sí? Recapitulando rápidamente, no olviden que desde la perspectiva de este planteamiento se afirma en nosotros, en realidad, todos los seres sensibles estamos dotados de 3 primarias dimensiones de la conciencia. La conciencia grosa, que corresponde libremente a lo que señalamos como la psique, la conciencia sutil, que simultáneamente corresponde a lo que denominamos el bhavanga, el fundamento de la existencia, o que conocemos en el contexto de la tradición del Sendero del Diamante y particularmente la de la gran perfección, el alaya vijnana o la conciencia sustrato. Y finalmente, la conciencia primigenia, vidya o rigpa, ¿se acuerdan? Que simultáneamente corresponde, es sinónima a el Tathagata-garbha, la matriz del despertar o la naturaleza búdica. Hablemos ahora acerca de la conciencia sustrato. Primero, ¿cuál es el medio o método a través del cual, no sé si lo tienen presente o recuerdan, nosotros somos capaces de acceder a esta dimensión mucho más profunda que la habitual y ordinaria de la conciencia, la sustrato? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la llave? Primariamente, la meditación, ¿no? Y dentro del contexto del esfuerzo o la disciplina contemplativa, ¿cuál de los diferentes tipos de samadhi es particularmente propicio para acceder a esta dimensión de la conciencia? ¿El samadhi del shamatha o el del vipassana? ¿Cuál de los dos? El del shamatha, ¿sí? Entonces, a medida en que nosotros exploramos conscientemente el profundo espacio de la mente, y lo haremos naturalmente en consecuencia o como resultado de literalmente miles de horas de observación contemplativa, en nosotros surge la experiencia de la conciencia sustrato, lo que llamamos el alaya vijnana, que se caracteriza por 3 rasgos esenciales. No sé si los tienen presentes o recuerdan. El gozo, lo que llamamos luminosidad o claridad, y finalmente lo que denominamos la no conceptualidad o la ausencia o continuidad del pensamiento conceptual común y ordinario. El gozo, la luminosidad y claridad, la no conceptualidad o el no pensamiento. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos fundamentales de la práctica contemplativa y específicamente de esta primera dimensión de la misma, el samadhi del shamatha, es ser capaces de recobrar lo que llamamos o reclamar el signo de la mente? ¿Recuerdan eso? ¿Y cuál es el signo de la mente? Precisamente la mera claridad y el darse cuenta. ¿Y cuáles son síntomas
de esta dimensión de la conciencia, decíamos, el gozo, la luminosidad, ¿verdad? Y la ausencia de pensamiento. Ahora, el gozo, o lo que por el mismo entendemos en este contexto y dimensión de la exploración de la mente o conciencia, no surge como resultado de algún tipo de estímulo sensorial. Recuerden, ¿en consecuencia de qué? Bueno, como resultado del hecho de que cuando nosotros transitamos por el trance de la absorción meditativa que es propio del samadhi y del shamatha, esto es la meditación de pacificación, por definición, ¿qué sucede con nuestros sentidos físicos? ¿Qué pasa con ellos? Los mismos se, digamos, retraen en la conciencia mental y de alguna manera suspenden temporalmente su actividad, ¿no? Se ven recogidos, como si estuviéramos en el tránsito propio del sueño profundo sin sueños. Ahí también acontece esto de forma espontánea y natural. Nada más que cuál es la diferencia entre este común tránsito y el que se pretende detonar y cultivar a través del esfuerzo contemplativo. ¿Cuál será la diferencia? Cuando nosotros transitamos o arribamos a la dimensión profunda del dormir, el sueño profundo sin sueños, ¿qué sucede? La mayoría de nosotros del todo nos desmayamos, perdemos conocimiento o experimentamos la temporal suspensión de la conciencia, ¿sí? De la conciencia grosa, ¿ok? Mientras que en el contexto del adiestramiento que es propio de la estabilidad de la atención, si bien nuestros sentidos físicos se recogen en la conciencia mental, no se pierde naturalmente la conciencia y el conocimiento. También esta dimensión de gozo no surge en dependencia o en consecuencia de la presencia o manifestación de pensamientos o emociones placenteras, no lo hace tampoco como resultado de la presencia de imágenes mentales. ¿Por qué? Porque esta actividad cognitiva también durante este trance se adormece. ¿Se entendió eso? No solamente a manera temporal se suspende la continuidad de la operación de los sentidos físicos, sino también de la conciencia conceptual. ¿Sí? Y en contraste aparece, ¿verdad?, una cualidad que se concibe innata de la mente, que le es propia, que caracteriza su condición esencial o naturaleza, al ésta haberse asentado en su estado natural, más allá precisamente de las influencias perturbadoras que provienen de las actividades mentales, ya sean conscientes o inconscientes. La luminosidad de la conciencia sustrato es una de las características, de hecho se dice una de las dos cualidades o signos de la mente. Cuando se dice signos de la mente, por lo mismo queremos decir los elementos que la definen, que ilustran la naturaleza esencial del proceso cognitivo. Y es aquella que precisamente ilumina a todas las apariencias mentales. Y en este contexto, la no conceptualización o la no conceptualidad simultáneamente se experimenta como una sensación de profunda quietud, una especie de ausencia temporal del movimiento cognitivo de la conciencia. ¿Sí? Sin embargo, esta dimensión no está del todo o absolutamente ausente, no por completo de pensamientos. Esto también debemos de tenerlo presente, de no tergiversar o malentender lo que esta dimensión de la experiencia en realidad implica o quiere decir. Entonces, en la misma no hay una total o completa ausencia de pensamientos, ya que esta dimensión de la conciencia se encuentra subliminalmente estructurada todavía por la conciencia conceptual dualista. Recuerden, aún la conciencia sustrato es dualista, ¿sí? Y al actualizar el pleno equilibrio de la atención, esto es el shamatha, se dice podemos permanecer en este estado sin esfuerzo alguno, por lo menos por 4 horas consecutivas,
con nuestros sentidos físicos plenamente recogidos y nuestra atención mental dotada de una condición de plena, profunda estabilidad y quietud, pero al mismo tiempo de alerta y cognición. ¿Se entendió eso? Va de nuez. A medida en que nosotros exploramos conscientemente, ¿verdad?, el profundo espacio de la mente, lo que se propicia a través de no pocas, cientos, miles de horas de entrenamiento contemplativo, específicamente el que es propio de la estabilidad de la atención, en nosotros eventualmente surge la experiencia directa de lo que conocemos como la conciencia, sustrato, el alaya vijnana o el bhavanga, el fundamento de la existencia o de la experiencia. Decíamos esa dimensión de la conciencia que es infinitamente más sutil que la conciencia grosa o la psique, la mente ordinaria y convencional, ¿sí? Que esa dimensión de la conciencia consiste, está dotada o se caracteriza por tres rasgos esenciales. Les conocemos como los del gozo, la luminosidad o claridad, la no conceptualidad o el no pensamiento. ¿Hasta aquí me siguen? Ahora, el gozo no surge en este contexto como resultado de la exposición a ningún tipo de estímulo sensorial, trátese de uno físico como mental. ¿Por qué razón? Porque durante este trance, que es propio de la absorción meditativa, nuestros sentidos físicos se encuentran naturalmente inactivos, se han recogido primariamente en la conciencia mental. ¿Hasta aquí me siguen? Pero tampoco surge en dependencia de pensamientos placenteros o imágenes mentales. ¿Por qué? Porque no olviden, dicha actividad cognitiva también se encuentra temporalmente en suspensión o adormecida durante el trance de la absorción meditativa, el que es propio del samadhi y del shamatha. ¿Sí? En contraste, ¿qué aparece? Se dice una cualidad innata de la conciencia, una que se hace presente al asentar a la mente en su estado natural, más allá de las influencias perturbadoras que provienen de actividades mentales, ya sean conscientes o inconscientes. La luminosidad de la conciencia sustrato, su mera claridad, es una simultáneamente de dos características definitorias de la conciencia. Recuerden la luminosidad y la cognoscencia, ¿sí? Y es aquella que, por función, ilumina a todas las apariencias sensoriales, tanto las físicas como las mentales. Y en este contexto, la última, la no conceptualidad, se experimenta como un estado y experiencia de profunda quietud, de profunda estabilidad. Sin embargo, esta no está absolutamente ausente de pensamientos, decía, porque esta dimensión de la conciencia se encuentra subliminalmente pues estructurada. ¿Por qué? Por la presencia de las estructuras conceptuales y dado esta condición por el pensamiento dualista. ¿Sí? Ahora, al actualizar el pleno equilibrio de la atención, esto es, al realmente arribar a la profundidad del shamatha, podemos permanecer en este estado sin esfuerzo alguno, se dice por lo menos durante 4 horas consecutivas, con nuestros sentidos físicos plenamente recogidos, temporalmente adormecidos, inactivos, como también nuestra conciencia mental, ¿verdad?, que se ve dotada de una dimensión de profunda quietud y estabilidad, pero al mismo tiempo de viveza, alerta y claridad. ¿Hasta aquí me siguen? Esa es la característica del shamatha. Ahora, el contemplativo tibetano del siglo XIX, Dudong Rinpa, describe este proceso de la siguiente manera. Dice, lo cito, alguien dotado de una experiencia de vacuidad y claridad, quien dirige internamente su atención, puede parar la emergencia de toda apariencia externa,
arribando hacia un estado en donde cree, no hay apariencias o pensamientos. La experiencia de luminosidad que uno aquí no se atreve a abandonar es la conciencia sustrato. Cuando dice la experiencia de luminosidad que uno aquí no se atreve a abandonar, ¿qué quiere decirse? Que es una por la cual el individuo puede generar profundo aferramiento. Esa es la conciencia sustrato. ¿Hasta aquí me siguen? Una vez más. Alguien dotado de una experiencia de vacuidad y claridad, quien dirige internamente su atención, puede parar la emergencia de toda apariencia externa. Como comprendemos y hemos previamente también señalado o denominado ese estado y condición como la temporal suspensión del diálogo interior, ¿no? ¿Y qué sucede cuando cesa el diálogo interior? ¿Qué para con él? El mundo. Porque ¿qué es el mundo para nosotros? La descripción que del mismo conceptualmente y comúnmente de forma inconsciente hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando para el diálogo interior? ¿Qué para simultáneamente? La descripción que del mundo hacemos, que en nosotros emerge en dependencia de una miriada de distintos tipos de condicionamientos, ¿no? Bien, entonces precisamente cuando descansamos en esta dimensión de la atención unipuntual que caracteriza al samadhi del shamatha, pues que para la emergencia de toda apariencia externa y se arriba hacia un estado en donde uno realmente cree que no hay apariencias o pensamientos. La experiencia de luminosidad que uno aquí no se atreve a abandonar es la conciencia sustrato, dice Dujon Lingpa. Ahora, los meditadores tibetanos creen que la experiencia de la conciencia sustrato nos permite atisbar el nacimiento y la evolución de la psique humana. Porque recuerden, la psique humana, que es la conciencia grosa, de dónde emerge y de qué es natural expresión de la conciencia sustrato. Así entonces el individuo que arriba y es capaz de descansar en esa dimensión profunda de la conciencia, simultáneamente que atisba o percibe la emergencia de la psique, el nacimiento de la conciencia humana. ¿Hasta aquí me siguen? Y utilizando una analogía de la biología moderna, esto puede ser caracterizado como lo que describiríamos, pienso yo, como una especie de conciencia madre. No es lo mismo que una madre de conciencia, ¿eh? Una conciencia madre. Y así como una célula madre se diferencia a sí misma con base a un medio ambiente bioquímico específico, por ejemplo, lo puede hacer como un cerebro, como un hígado, ¿verdad? La conciencia sustrato se diferencia en relación a diferentes especies y se diferenciaría en una conciencia humana, no humana, ¿verdad? Por eso se le describe como una conciencia de condición y naturaleza transpersonal. La dimensión transpersonal de esta conciencia corresponde a aquella que le es propia como conciencia madre, ¿ok? Y su diferenciación específica como humana, canina o lo que fuere, estará vinculada a la dimensión grosa de la conciencia, que es la expresión de la conciencia sustrato, que es la conciencia pues ordinaria, la psique, ¿ok? Esa ya es la conciencia diferenciada, mientras que la conciencia sustrato es la conciencia madre. ¿Se entendió eso? Como una célula madre puede diferenciarse en un órgano, en un tejido, etc. En su dimensión primaria es la conciencia madre o es la célula madre, y cuando se diferencia ya se expresa a través de un órgano, un tejido, algo más concreto. ¿Ok? ¿Se entendió eso? La conciencia sustrato no es inherentemente humana, hemos dicho, ya que es también el estado base de la conciencia, de todo el resto de las criaturas sensibles. El estado base de la conciencia de todos los seres sensibles es la conciencia sustrato. ¿Sí? La mente humana emerge de esta dimensión de la conciencia, pero también se afirma esta dimensión de la conciencia es previa y mucho más fundamental a la dualidad conceptual de mente y materia. ¿Sí?
Y tanto la mente como toda experiencia de la materia, se dice, advienen de este espacio luminoso, el cual carece de diferenciación en términos de cualquier sentido distintivo entre sujeto y objeto. ¿Sí? Y por tanto, la hipótesis de la conciencia sustrato, pues desde esta perspectiva se piensa, rechaza tanto el dualismo cartesiano de mente y materia, como la creencia en torno a que el universo es una especie de entidad exclusivamente física. También esto es algo que a través de este medio se rechaza. En añadidura, su existencia puede probarse experimental o empíricamente independiente a presupuestos ideológicos o un marco de referencia teórico. ¿Y cómo se prueba? Empíricamente, a través de la investigación contemplativa propia del cultivo y desarrollo del samadhi del shamatha. ¿Sí? Porque el samadhi del shamatha nos conduce y lleva, puede precisamente develar, señalar esta dimensión de la conciencia. Ahora, un contemplativo puede deliberadamente investigar esta dimensión de la conciencia ¿a través de qué? A través de la práctica que permite suspender temporalmente el pensamiento discursivo, y en donde la totalidad de las apariencias de uno mismo, otros, de nuestro cuerpo y medio ambiente se desvanecen. ¿Cuál es esa práctica? El samadhi del shamatha. Y dentro del contexto del samadhi del shamatha, el logro de la estabilidad de la atención. Porque cuando se actualiza dicho logro, ese logro, ¿por qué se caracteriza? ¿Verdad? Por la suspensión del pensamiento discursivo, el diálogo interior y por lo tanto la descripción del mundo que de éste depende. ¿Se entendió eso? En ese punto, como en el trance del sueño profundo sin sueños, donde lo mismo acontece, o también en el tránsito del morir, la mente es llamada hacia su interior y los sentidos físicos también cesan temporalmente y se adormecen. Y lo que permanece es un estado de conciencia claro, radiante, el cual se dice opera como la base de todas las apariencias manifiestas al flujo de conciencia del individuo. Todos los fenómenos que aparecen a la percepción mental y sensorial están imbuidos de esta claridad y se manifiestan a esta conciencia sustrato que se define como vacua, pero al mismo tiempo luminosa. Esto es ausente de identidad intrínseca, pero al mismo tiempo cognoscente, capaz de conocer. Es lo que quiere decirse con vacua y luminosa. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? Nada más deja que te llegue el micrófono. Sí, siguiendo esta analogía del sueño, Sí. es posible que mientras esté en un proceso meditativo en donde justamente estoy dejando de conceptualizar para entrar justo en este detener el mundo, y siguiendo la analogía del sueño, es posible que haya resistencias como ocurre cuando estamos durmiendo y estamos a punto de caer en sueño profundo, pero de repente brincamos y sentimos que despertamos, y esto mismo podemos hacer en el proceso meditativo de resistirnos a acceder a ello. ¿Y qué se puede hacer pues cuando eso Bueno, ocurre? naturalmente, como señalas, esto también acompaña y acontece dentro del contexto del entrenamiento contemplativo, específicamente el del samadhi del shamatha, y lo hace en consecuencia de la presencia de qué, cuáles son los elementos que inhiben el desarrollo de la coherencia y continuidad de la atención, pues la presencia de los 5 venenos, ¿no? Específicamente el veneno de la malicia o de la hostilidad, de la agresión, el veneno de la duda aflictiva, el veneno del deseo sensual y naturalmente los siempre complejos de trascender y vencer, el veneno de la extremidación o la excitación y el veneno de la lasitud, la pérdida de claridad o el hundimiento mental. Estos están presentes en nosotros hasta el reclamo y el logro pleno de la estabilidad de la atención. No es solo hasta que
En efecto, el individuo arriba esa dimensión que se caracteriza, decía, como mínimo por la posibilidad de permanecer en ese trance de absorción unipuntual durante 4 horas consecutivas sin la presencia de ninguno de estos 5 venenos, ¿no? Cuando esto así se manifiesta, el individuo puede decir, ha arribado o ha, digamos, logrado la maestría de la estabilidad de la atención. Bueno, por lo menos el ingreso a esa dimensión de plena funcionalidad mental, ¿no? En realidad, la plenitud de la estabilidad de la atención toma un esfuerzo adicional y se manifiesta cuando el individuo o el meditador puede permanecer en ese trance, estado de atención unipuntual durante 24 horas consecutivas sin la presencia o atisbo de los 5 venenos. Técnicamente, cuando esto acontece, el individuo ha logrado la plenitud del shamatha y con ello lo que se llama la concentración que nos da acceso a la dimensión del reino de la forma. Esto es que nos permite literalmente abandonar el reino del deseo, la dimensión de la experiencia en la que hoy nosotros moramos y acceder a una infinitamente más sutil, aunque todavía dentro del contexto de la existencia condicionada y el samsara, ¿sí? Entonces, naturalmente, hasta que no se arribe ese estado y dimensión, por lo menos la concentración de acceso a la primera estabilidad meditativa que caracteriza el logro del shamatha, pues nuestra conciencia se verá todavía perturbada por la irrupción de los 5 venenos, ¿sí? Y esa es la resistencia al desarrollo de la atención unipuntual, ¿sí? Quizá por momentos tengas una experiencia de atención y concentración, por momentos la suspensión o la ausencia de continuidad del diálogo interior, pero de nueva vez este se hace presente hasta que no logras precisamente la concentración de acceso a la primera estabilidad meditativa. Insisto, se caracteriza por poder morar 4 horas consecutivas unipuntualmente en el objeto de meditación sin la presencia de ninguno de los 5 venenos, ¿sí? Y es ahí en donde simultáneamente se manifiesta de forma particularmente prístina y clara la conciencia sustrato, ¿sí? Lama, una pregunta. A mí me genera, ¿sí se oye? A mí me genera, esto me genera confusión, entonces espero poder expresarlo sin confundirlo. Cuando nosotros estamos tratando de generar esta estabilidad a través de la meditación y del shamatha, se presentan precisamente todos estos obstáculos Venenos, y todos todos sus estos obstáculos. venenos. ¿Qué, Sí, qué efecto tienen? ¿Qué la- hacen? pues nos desconcentran, nos En esencia, enganchan con un diálogo todavía más intenso. en esencia lo que hacen, recuerda la definición puntual, Ah, claro. ¿verdad? Inhiben la coherencia y continuidad de la atención. Porque Entonces, ¿qué es lo que se desea ah, cultivar a través del samadhi y del shamatha? De esa ruta, de esa estrategia introspectivo-contemplativa, la coherencia y continuidad de la atención. Ese es el objetivo del samadhi y del shamatha. ok, ¿Cuál es el objetivo del samadhi y del vipassana? la introspección, el El cultivo de la reconocimiento interno, sabiduría. claro. ¿Qué se entiende por sabiduría? La correcta Pues, comprensión de las cosas de qué como son, de la dimensión realidad. intuitiva y no conceptual ve la manera en que las cosas Ok. son. Específicamente en ese contexto de qué elementos que podemos en efecto señalar como cualidades fundacionales de la realidad, las 3 marcas de la existencia. ¿Cuáles son las 3 marcas de la existencia? La La impermanencia, impermanencia es la primera, eh, que se deriva del entendimiento y comprensión de la misma, la no ausencia de demandar identidad intrínseca, intrínseca realidad objetiva, y el entendimiento de qué, de las causas que propician y detonan la incontrolable recurrencia de la aflictividad, el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción en la vida. exacto. Podríamos simultáneamente señalar como un elemento adicional que en consecuencia de ese entendimiento, el de las 3 marcas, el individuo puede también dilucidar que Pues la una tranquilidad. dimensión genuina de bienestar y felicidad que nosotros identificamos como el nirvana. Ujú. Ahora, el nirvana, insisto, no es un lugar, un destino, tierra pura, es una condición mental. cognitiva que naturalmente adviene de la cesación del triple veneno. ¿Ok? Pero ese es el vipassana. El shamatha tiene por objetivo desarrollar ¿qué?
la atención unipuntual. Ahora, ¿por qué es desde la perspectiva budista esencial desarrollar ese grado, nivel refinado de atención y concentración? Porque sabemos que una causa cooperativa de nuestra aflictividad recurrente se centra en el desequilibrio de la atención. En otras palabras, sabemos que sin el cultivo de una mente atenta, concentrada, en equilibrio, la salud mental óptima es inviable, y simultáneamente ante la ausencia de ese tipo de bienestar y salud, la felicidad genuina es inaccesible. O dicho de otra manera, ¿de qué depende la felicidad genuina? De un estado y condición de salud mental óptima. Y esa salud mental óptima, ¿de qué depende? Decíamos, está compuesta o se propicia a través del cultivo de 4 equilibrios. El primero es el equilibrio conativo, aquel que es propio de la facultad del deseo y la volición. El segundo es el equilibrio de la atención. El tercero es el equilibrio cognoscitivo y el corolario es el equilibrio emocional. Entonces, el samadhi del shamatha está asociado a 4 equilibrios, el de la atención. Y el samadhi del vipassana está asociado a cuáles de estos 4 equilibrios: el conativo, el cognoscitivo y el emocional. Aunque también el samadhi del shamatha está vinculado al equilibrio emocional. ¿Hasta aquí me siguen? Sí. Bien, ahora, con el samadhi del shamatha, adicionalmente, ¿qué se logra? El samadhi del shamatha, decíamos, es la llave para algo, para acceder a algo. Una dimensión mucho más sutil de la conciencia que la superficial, que la psique, que la conciencia conceptual individual o personal dualista. ¿Sí? Nos permite acceder a esta dimensión llamada del bhavanga, el fundamento de la existencia, el alaya vijnana, la conciencia sustrato. ¿Ok? Ahora, ¿qué es presente? ¿Qué se resguarda esa dimensión de la conciencia? El karma. ¿Y qué es el karma? La suma de impresiones, hábitos y tendencias que a lo largo del tiempo sin principio hemos acumulado. ¿Qué ventaja tiene dragar el karma? Conocer el origen y los detonantes de nuestras aflicciones y eliminar la ciclicidad inercial de las mismas. Eso es importante porque de no lograr este objetivo, que recurrentemente se manifiesta la aflictividad. En otras palabras, si lo que buscamos y reclamamos es una dimensión genuina de bienestar y felicidad, esta es una a la que no puede accederse sin purificar la actividad contaminada de mente, palabra y cuerpo. Eso es lo que llamamos karma. ¿Y dónde se resguardan esas impresiones, hábitos y tendencias que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio? En esta dimensión sutil de la conciencia, que es la conciencia sustrato. Ahora, ¿la conciencia sustrato es o no humana? No, porque es una conciencia que, ¿por qué se caracteriza? Primero, precede a la conformación del cuerpo, subsiste a la desorganización del mismo. Y si es una conciencia que precede al cuerpo y subsiste a la desorganización del mismo, no puede identificarse con las cualidades que son propias de éste, por lo tanto su personalidad temporal. Así entonces la conciencia sustrato puede afirmarse no es humana. Ahora, ¿es animal? Tampoco. ¿Es fantasmal? Tampoco. ¿Es la conciencia de una Ashura? Tampoco. ¿Es la conciencia de un Deva? No, porque es una dimensión de la conciencia que existe antes y después de esa diferenciación. ¿Me doy a entender? Es más primaria que estas y por eso se le llama una dimensión transpersonal de la conciencia, mientras que la psique es una dimensión por definición personal. ¿Sí? La psique de un perro es ¿cuál? La canina. La psique de una hormiga es ¿cuál? La hormiguil, ¿no? Y nuestra psique es humana. ¿Sí? Ahora, ¿entiendes eso? Bien, ahora dime. Es que tenía esta duda precisamente. Entonces son
El que los 5 venenos se hagan presentes son también resultado de una mente que no se encuentra óptima para esta Que no esté en reflexión. equilibrio. Entonces, es Si una hay 5 dimensión- venenos, no hay shamatha. Es una dimensión de nuestra propia mente que está contaminada precisamente por estos hábitos y tendencias. Pero Y recuerda, hay otra parte que está reclamando un despertar, pero es también ok, la misma mente. recuerda, primero, la mente no es unitaria, ¿sí? No hay una mente, hay muchas dimensiones de la conciencia. Hemos hablado primariamente, o aquí estamos señalando 3, la psique, la conciencia sustrato y la conciencia primigenia. Pero aún la psique no es unitaria, porque ¿de qué está compuesta? De las 5 conciencias físicas, visual, auditiva, gustativa, táctil, olfativa, y la conciencia conceptual dualista, individual. ¿La conciencia sustrato es unitaria o no es unitaria? No es unitaria porque ¿de qué está compuesta? De momentos de mera claridad y darse cuenta. Por lo tanto, no es una conciencia unitaria. Y la conciencia, bueno, digamos, técnicamente hablando o propiciamente hablando, es una dimensión de la conciencia que trasciende toda dualidad. Y porque trasciende toda dualidad, de la misma no puede señalarse, la misma no puede describirse ni como unitaria ni como compuesta, ni como personal ni como transpersonal, porque trasciende todas esas etiquetas. ¿Me doy a entender? Que son conceptuales. Ahora, nuestra experiencia de aflictividad, por ejemplo, los 5 venenos, la malicia, la duda aflictiva, el deseo sensual, la extrema ideación, la lasitud, o para el caso, la totalidad de nuestras diferentes aflicciones mentales y emocionales, la ignorancia, el apego, la aversión, los celos, el orgullo y así subsecuentemente. ¿Son estos intrínsecos a alguna dimensión de la conciencia? Bueno, primero, vamos por partes. ¿Son intrínsecos o están presentes en la conciencia primigenia? No, en esta no existen, ni la afectan. ¿Son intrínsecos a la conciencia sustrato? Pueden ahí manifestarse, pero no les son intrínsecos. ¿Por qué? Porque son transitorios e impermanentes. Y así también son intrínsecos a la psique, no, ¿verdad? Porque si fueran intrínsecos a la psique, no podrían purificarse. ¿Se acuerdan que decíamos que en contraste, ¿qué afirma la epistemología budista y su teoría del conocimiento y su planteamiento contemplativo? Que la dimensión fundacional de la conciencia es pura. Y esa es la razón por la que es posible trascender el velo de las aflicciones, porque si estos fueran intrínsecos a la naturaleza de la mente, no podrían de esta depurarse ni erradicarse. Si el rojo fuera intrínseco a esta carpetita, ¿qué? No podría de ella quitársele ese color, nunca, ni a través de ningún medio, ¿sí? En cambio, si empíricamente nosotros validamos con un experimento, por ejemplo, una estrategia de lavado, validamos la posibilidad de remover el color rojo del mantelito, ¿eso a qué conclusión nos debería de llevar o a qué conclusión arribaríamos? Que el color rojo no es intrínseco, sustancial, coemergente, cosustancial a la naturaleza y componentes a la condición propia de la carpetita, ¿sí? Ahora, eso no quiere decir que el color rojo en ella no pueda manifestarse, hacerse presente, afectarla temporalmente. Esto es así, la condición temporal de la carpeta es roja, pero no es intrínseca a ella. La condición temporal de nuestra conciencia ordinaria, de la psique, es aflictiva, pero no es intrínsecamente aflictiva. Por eso que se plantea 3 metas. La aflictividad de la mente puede disminuir en intensidad. 1. Segunda meta, la aflictividad de la mente puede temporalmente suspenderse. Eso es lo mismo que inhibirse. ¿Y cuál es el planteamiento ulterior y la meta final de la ascesis del Buda Dharma? La erradicación estructural permanente de esa aflictividad, a ese estado, como le llamamos, Buda. ¿Y qué implica? La purificación de toda actividad contaminada.
y por lo tanto la expresión de qué tipo de actividad. Pura. Y esa actividad pura es equiparable a la actividad de quiénes. ¿Quiénes despliegan esa actividad? Los budas. Por lo tanto, esa actividad, ¿cómo se le llama? Actividad de quiénes. De los budas. Actividad búdica, que se contrasta con qué actividad. La de los seres ordinarios, como yo, como ustedes. Contaminada, ¿por qué? Por la estructura, la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. ¿Y la ignorancia es qué? Primariamente la cognición dualista y la reificación. ¿Hasta aquí me sigue? Bien, ahora, aunque el budismo comúnmente se le caracteriza como una tradición o como una disciplina que refuta la existencia de un alma inmortal espiritual, ¿sí? Esta descripción de la conciencia sustrato puede sonar como si el concepto de un alma estuviese siendo reintroducido en el pensamiento del Dharma. Ahora, sea o no el caso, todo depende de la manera en que naturalmente definimos el término o abrazamos el concepto de alma, ¿no? El tipo de yo o alma refutado en el budismo, particularmente en el budismo temprano, se caracteriza como una entidad de qué naturaleza. ¿Qué es lo que el budismo dice no existe? Señala como el objeto a refutar un yo permanente, un yo unitario, un yo independiente. Estos son lo que el Buda Dharma dice, en efecto, no existen. Pero ¿qué tipo de yo sí existe? No existe uno permanente, pero sí existe uno impermanente. No existe uno unitario, pero sí existe uno compuesto. Y no existe uno independiente, pero sí uno dependiente. Por ejemplo, muy fácil esto es de entender. No es fácil de interiorizar, pero es fácil de entender. Mi identidad como maestro budista sí existe, pero ¿cómo existe? Primero, es impermanente, es temporal. No soy maestro budista 24 horas al día, ¿verdad? No es unitaria porque soy muchas cosas además de un maestro budista. Y a su vez, ¿verdad? Esa identidad de maestro budista es independiente o dependiente. ¿Y de qué depende? De causas y condiciones. Yo sí existe. Sí hay un maestro budista dependiente, sí hay un maestro budista compuesto y sí hay un maestro budista impermanente. Pero ¿cuál es el que no hay y que confundimos con este? Insisto, uno permanente, unitario e independiente. Entonces, la conciencia sustrato, como es descrita en la tradición tibetana, particularmente la de la gran perfección, consiste de una continuidad de momentos de conciencia que ni cesan instante a instante, por lo que se trata evidentemente de una entidad permanente. No se trata también de una entidad unitaria. Está fallando este micrófono, tiene un corto que no tenía antes. Igual ojalá. ¿Este te lo llevaste al retiro? Pues también tiene un vaso. Bien. Bien. Entonces decíamos que esta dimensión de la conciencia sustrato, no es permanente y no es unitaria, ¿no? Y se encuentra condicionada por muchas influencias, incluyendo momentos previos de conciencia dentro de la continuidad de la conciencia sustrato, por lo que puede concebirse como dependiente, ¿no? Depende de esos condicionamientos. Para empezar, de los instantes de conciencia que preceden al actual. Tampoco es una dimensión de conciencia específicamente humana, decíamos. Y más bien es la continuidad sutil de la conciencia de la que emerge la conciencia humana durante el proceso formativo embrionario y en el que la mente se disuelve durante el proceso del morir. La mente se disuelve quiere decir la psique se retrae y disuelve en la conciencia sustrato. Y cada vez que nos sumergimos en el sueño profundo sin sueños,
nuestra mente se disuelve en la conciencia sustrato, la cual se ve continuamente estimulada a crear un sueño tras otro, y cada uno de los cuales se desvanece de vuelta en esta conciencia base, ¿verdad? Hasta que eventualmente despertamos y la conciencia de vigilia reaparece o se reactiva. Y cuando por vez primera experimentamos este estado de gozo, de luminosidad y de silencio conceptual, podemos fácilmente concluir que se trata del nirvana o confundirle con la naturaleza ulterior de la conciencia. Y sin embargo, los contemplativos tibetanos han insistido por siglos que se trata tan solo del estado relativo base de la conciencia y que su experiencia no propicia la liberación alguna de la mente. La conciencia sustrato, por profunda y excepcional que es, no es la liberación. Drujong Rinpa, o por ejemplo, Panchen Losang Chökyi Gyaltsen, que fue uno de los grandes maestros de la tradición Gelugpa, el primer Panchen Lama, señalan el hecho de que esta experiencia no provee de un atisbo del estado relativo, que esta experiencia nos provee de un atisbo del estado relativo de la mente, la conciencia sustrato, y no debe de ser confundido con la conciencia de la luz clara, así como ningún otro estado exaltado de logro contemplativo. De hecho, si nos atoramos en este estado sin avanzar más allá del mismo, en nuestra práctica meditativa, no habremos en buena medida o no estaremos siquiera un paso más cerca de la iluminación. ¿Sí? Bien, ahora, entendiblemente diría yo, los científicos modernos no han podido hasta la fecha replicar este descubrimiento, porque no tienen herramientas para señalar la conciencia sustrato. La única dimensión de la conciencia que la ciencia estudia es la psique. Y ni siquiera la psique, lo que estudian son con los correlatos fisiológicos de la misma, que no son la psique. Y mientras que los métodos de investigación de la mente se vean limitados a aproximaciones materialistas en torno al estudio del cerebro y el comportamiento, pues nuestro entendimiento de la mente será necesariamente materialista, y las dimensiones más profundas de la conciencia, que se tornan evidentes tan solo con el logro del samadhi dirigido internamente, permanecerán inexploradas y serán para nosotros del todo desconocidas. Para el científico materialista, la existencia de la conciencia sustrato pertenece entonces al reino de la especulación metafísica, que es una forma elegante, una invención, una fantasía. Y no obstante, para el adepto contemplativo, trátase de un hecho empírico que puede ser descubierto tan solo a través de la aplicación de un modelo de conciencia altamente refinado, vívido y estable, dirigido como un poderoso telescopio al espacio interior de la mente. Eso es el samadhi del shamatha. ¿Se entendió eso? Bien, ahora, hay una diferencia entre la conciencia sustrato y el sustrato. No son lo mismo. La conciencia sustrato es la conciencia del sustrato. Y el sustrato no es lo mismo que la conciencia de él. ¿Se entendió esto? ¿Qué es entonces el sustrato? De esto hablaremos la semana que entra, ¿ok? ¿Hasta aquí vamos? Bueno, pues dejémoslo aquí esta noche. Les recuerdo que una vez les comentando, nos falta, es increíble, pero faltan ya pocos meses para que termine el año, ¿verdad? Y con el fin de año convocamos siempre a nuestra última actividad, que es nuestro retiro de POA, la práctica del morir conscientes. Bien, los que deseen participar en el POA, y yo insto a toda la comunidad de Casa Tibet que lo haga, porque nadie sabe cuándo va a morir y tenemos que prepararnos para la muerte, tienen que completar los preparativos. 10,000 mantras de Amitabha y de Vajrasattva en su contexto meditativo.
Eso es lo que yo les pido, súper modestamente hablando, como prerequisito para tomar la instrucción del POA. ¿Ok? Y que vayan pues apartando estas fechas en su calendario. Va a ser del jueves 30 de noviembre al 3 de diciembre. La instrucción del POA en realidad toma 10 días. Yo he diseñado un método para darlo en 4, ¿ok? Pero no se puede en menos, como el mínimo necesario para tener la transmisión del POA. Bueno, pues dediquemos el mérito y deseemos entonces que cualquier potencial positivo que a través de este método nosotros hayásemos acumulado, desarrollado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras distintas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar el estado y condición omnisciente de un Buda, la mentalidad de bondad y compasión de éste, no solo en su propio beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que va de ñoto talama sanje jujuneto ate chamado pade salago pasho. Chanjob sencho rinpoche makie pana chechuchi kepa nyampa mepa yankong ne kongdu pawasho. Chanjob sencho rinpoche makie pana chechuchi kepa nyampa mepa yankong ne kongdu pawasho. Chanjob sencho rinpoche makie pana chechuchi kepa nyampa mepa yankong ne kongdu pawasho. Omahum benzeguru pemasiti. Hong. Por favor, les recuerdo que ustedes tienen esta maravillosa oportunidad de escuchar estas sesiones tantas veces como quieran, ¿sí? Entonces, si al escuchar lo que acabo de presentar muchas cosas se les olvidan, pasan desapercibidas o no las entienden, recuerden, escuchen de vuelta la sesión y tomen nota, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias y nos veremos la semana que entra. Recuerden, vamos a hablar acerca del sustrato. Muy bien.